se cumplen 4 años de aquella gran plaza de Maidán en Ucrania, en Kiev. En el medio pasaron muchas cosas, ¿no? Hubo un gobierno que se fue en Ucrania, un presidente que asumió y por sobre todas las cosas una tensión que se mantiene entre Rusia y Ucrania. ¿Cómo es el análisis que hacen ustedes desde de lo que ha pasado hace 4 años y la situación actual? Bueno, había evidentemente muchos elementos a tener en cuenta. Vamos a intentar hablar por lo menos de algunos de ellos. Y el primero es que de esos 4 años ha cambiado algo que es sustancial, y es la relación entre Estados Unidos y Rusia. No olvidemos que hasta entonces, bueno, aunque había diferencias, no se había producido el enfrentamiento que ha ido creciendo desde entonces, ha ido a más entre Estados Unidos y Rusia, con el intercambio de sanciones, con la imposición de nuevas sanciones, con el enfrentamiento luego en escenarios distintos como en Siria, por ejemplo, donde los americanos apoyaban a los grupos yihadistas y Rusia al gobierno de Bashar al-Assad. Es decir, que todo eso ha sido el detonante que ha llevado a una escalada de los conflictos entre Rusia y Estados Unidos y Occidente en general. Eso por un lado. Podemos analizarlo luego si queréis con más tranquilidad. Por otro lado, Ucrania. Yo soy de los que pienso que Ucrania tiene dos almas. Es decir, tiene un alma rusófona, es decir, más cercana a Rusia, y un alma más ucraniana. Con esos tirones que se hizo, yo soy de los que pienso que fundamentalmente por parte de la Unión Europea y de Washington hemos roto Ucrania. Ucrania tiene esas dos almas, la más rusa y la más que tiene sus orígenes en el Imperio Austrohúngaro, en Polonia, en Hungría, una ortodoxa, otra católica uniata. Es decir, si coges a Ucrania e intentas hacer que vaya hacia un lado o hacia otro, la rompes. Y eso es un poco lo que ha pasado. Yo creo que ahí la Unión Europea jugó de muy mala fe. ¿Por qué? Porque le ofrecimos a Ucrania una asociación que luego no hemos cumplido y que sabíamos que no íbamos a cumplir. ¿Por qué? Porque al final lo que se jugaba allí no era tanto, que también un problema económico, porque es decir, la asociación suponía que Rusia, que tenía muchos intereses, incluso empresas conjuntas con Ucrania, pues tendría que tener algún tipo de barreras comerciales para poder hacer que los productos de la Unión Europea no pasaran directamente desde Ucrania a Rusia, ¿no? Que eso también subyacía detrás, sino que además ahí lo que se intentaba era utilizar la asociación con Ucrania y la Unión Europea para detrás meter la OTAN. Es decir, que es algo que lo ha hecho constantemente la Unión Europea y lo hemos visto. Toda la ampliación hacia el este de la Unión Europea ha ido en paralelo con la ampliación hacia el este de la OTAN. Entonces, claro, el problema es que Rusia, independientemente ya de, digamos, de quién pudiera estar detrás o de otro tipo de razones, Rusia no puede dejar que Ucrania, que el puerto de Sebastopol, que es el principal puerto militar que hay en el Mar Negro, estuviera en manos de la OTAN, es decir, en Crimea. Y luego hay que hacer distinciones, ¿no? Tenemos una parte más ucraniana, de lengua ucraniana, que tiene como lengua materna el ucraniano. Luego hay una parte rusófona, no rusa, es decir, que hablan en el ruso, no hablan en ucraniano, no hablan mal. Y luego en el caso de Crimea, yo he estado en Crimea, por ejemplo, y sí es verdad, antes del conflicto, que la mayoría de la población de Crimea no eran rusófonos, eran rusos. Que es distinto, porque durante la época de Khrushchev era un territorio que pertenecía a Rusia y se le dio a Ucrania, pero en el marco de la Unión Soviética. Es como hacemos un intercambio provincial, digamos. Entonces ahí sí que la mayoría de la población era rusa, propiamente rusa. 4 años después, en Ucrania la cosa no está bien. El presidente Poroshenko es cuestionado, incluso, bueno, con individuos tan poco recomendables como Saakashvili, que está haciendo campaña contra él, el antiguo presidente de Georgia, que fue gobernador de Odessa. Y al final no se han cumplido sus expectativas. Un país endeudado, enemistado con Rusia, y la Unión Europea no le ha hecho mejorar mucho la situación. Ese es un punto, me parece interesante, ¿no? Porque Poroshenko viene a ser, de alguna manera, el aliado occidental en Ucrania, ¿no? El presidente de Ucrania, aliado de Occidente, y sin embargo, ya hace 4 años que asumió, van a ser de 4 años, ya van 3 años de la presidencia de Poroshenko, y está enemistado con Rusia,
pero no termina de ser aliado de la Unión Europea. Claro, es que ese es el problema. La Unión Europea, hay que entenderlo también, está en un marco de una crisis profundísima. Yo soy de los que pienso que la Unión Europea, como la OTAN, son elementos que surgen en la Guerra Fría y que ahora mismo, en el siglo XXI, ya son disfuncionales. Es decir, nos pueden gustar más, nos pueden gustar menos, pero tenían razón de ser y tenían una funcionalidad en su momento, ahora están fuera de época, fuera de la historia. No funcionan. Y cuando digo que no funcionan, pongo dos ejemplos muy claros. En el caso de la OTAN, los primeros que dicen que no funcionan son los norteamericanos, es decir, sus mayores patrocinadores, la gran potencia que lo dirige. ¿Y cuándo lo hace? Después de los atentados del 11 de septiembre, cuando ataca Afganistán y la OTAN dice, ponemos en marcha el artículo 5 del tratado, que dice que si uno de los miembros es atacado, es como si se atacaran al resto de los miembros y los ejércitos se ponen a disposición de ese miembro. Y va a Estados Unidos y dice, no lo quiero. ¿Por qué? Porque habían tenido la experiencia anterior de Kosovo, que también fue una guerra de la OTAN, en donde los aliados europeos supusieron un problema, no una ayuda, porque había que estar cuidándolos, porque cada uno llevaba unas reglas de combate distintas, porque obedecían a mandos distintos, aquello era un caos y un desastre. Con lo cual los americanos decían, es que si llevamos a la OTAN, esto no funciona. O sea, son los propios norteamericanos los que van diciendo, la OTAN no funciona. Nos puede servir como elemento político, pero no como elemento militar. Y en el caso de la Unión Europea, está en una crisis desde el punto de vista irreversible. La Unión Europea igual se crea en un contexto de la Guerra Fría para unificar Europa Occidental y para evitar varias cosas. Entre ellas, para eliminar de una vez el conflicto franco-alemán, que había llevado a 2 guerras mundiales, etc. Con la tesis fundamental de que Francia va a llevar un poco la dirección política y Alemania va a ser el motor económico. Pues estamos en una situación inversa. Vamos, no inversa, peor que inversa. Es decir, Alemania ahora mismo es el motor económico todavía y además tiene el control político de la Unión Europea, lo que nunca se había querido. De hecho, ahí creo que fue un secretario general de la OTAN al principio cuando dijo la OTAN se crea para que los americanos estén dentro de Europa Occidental, los soviéticos fuera y Alemania debajo. O sea, no queremos una Alemania otra vez gobernando Europa. Bueno, pues lo que hemos conseguido es una Alemania que gobierna Europa. 2, nos hemos cargado el espacio Schengen. El espacio Schengen ya no existe, cada país hace lo que quiere. 3, se va los británicos. Ahora, por ejemplo, en la quimera en la que se han sumido los políticos europeos, están hablando de si construimos una Europa de la defensa, pero si el principal ejército europeo, que es el británico, se va, ¿con quién vamos a construir una defensa? ¿Con los bálticos, que no tienen fuerza aérea, por ejemplo, y tenemos que llevar fuerza aérea? Es un delirio. Y cada país hace en este momento lo que quiere. Y además con grupos de intereses enfrentados. El grupo de Visegrado, Polonia, Hungría, la República Checa, están enfrentados directamente a la Comisión Europea por el tema de los refugiados. Ningún país ha cumplido con lo que se acordó digamos, dejar entrar a un número determinado de refugiados. En el caso de España, que acordamos que entran 16.000, pues no hemos llegado a los 2.000. Es decir, con lo cual, es que incluso los propios acuerdos de la Unión Europea se incumplen. Ahora, fíjate que empezamos a hablar de Ucrania y Rusia y terminamos hablando de la Unión Europea porque hay, digamos, un contexto internacional muy convulsionado y en crisis, ¿no? Digamos, cada uno de los elementos se van relacionando. Ahora, te quiero preguntar, ¿qué tan importante es Ucrania para Rusia, para ese proyecto de la Gran Rusia, ¿no? De ese proyecto que históricamente tiene Rusia desde siempre? ¿Y qué perjuicio ha tenido la Unión Europea a partir de las sanciones aplicadas contra Rusia? Claro, enorme. Es decir, para Rusia, Ucrania es fundamental, y no solo por razones históricas, como bien conoces. Bueno, el primer gran reino, digamos, primitivo ruso, el Rus de Kiev, se crea justo en Kiev, en la capital de la actual Ucrania, sino por razones también geopolíticas. Es decir, es que perder Ucrania como aliado o socio es perder el Mar Negro. Así de claro. Es decir, entonces, lo que no se esperaba ni la Unión Europea ni la OTAN fue la reacción de Rusia. Estaban todavía con una mentalidad de la Rusia de Yeltsin, que decía todo que sí y que no hacía nada, y te has encontrado con una Rusia, la de Putin, que reaccionó y que ocupó Crimea y que además devolvió las sanciones. Y claro, de ahí se metieron en un escenario
que cada vez ha ido increciendo y que cada vez saben gestionar peor. Es decir, al final de esta confrontación, Rusia ha salido ganando en la medida que no es él el que la crea. Estados Unidos no ha perdido, en cierto sentido, porque los intercambios comerciales entre Estados Unidos y Rusia no son muy grandes y además, ahora te pondré los ejemplos, cuando quieren se los saltan. Es decir, mientras que la ha perdido es Europa, porque Europa le está costando muchísimo dinero todas las exportaciones fundamentalmente agrícolas a Rusia, que ya no hacemos y que están, por ejemplo, viniendo de América Latina. Te pongo un ejemplo. En España, solo en la costa levantina, lo que es la zona de Valencia, Murcia, estamos perdiendo unos 600 millones de euros al año de exportaciones que iban a Rusia y que ya no lo hacemos. Entonces, lo que te contaba, importante, aquí somos un poco los tontos de la película, es decir, los europeos. Rusia cuando quiere, Estados Unidos cuando quiere se salta sus propias sanciones. Y te pongo dos ejemplos. Uno, deciden cuando inician las primeras sanciones que van, excepto en la Estación Espacial Internacional, en el resto de la colaboración espacial y tal, se suspende. No hay más colaboración. Y entonces llegan los militares de las fuerzas aéreas norteamericanas y dicen, un momento, que esto no es así. ¿Por qué? Porque miren ustedes, el principal lanzador que tenemos, el principal cohete con el que lanzamos los satélites espías, es el Atlas V. Y Atlas V, en su primera etapa, monta unos motores, que son los RD-180, que son rusos, y se los compramos a los rusos. Luego, si dejamos de comprárselos, nos quedamos sin lanzador. Y entonces dicen, oiga, pues, hagan ustedes unos motores nuevos. Y dicen, ya, pero es que tardaremos unos 5 o 6 años y nos va a costar 6.000 millones de dólares. Pues vamos a comprándoselos. Y se los siguen comprando. Acaban de vender ahora una nueva remesa de RD-180. Y luego otra. Foro Económico de Vladivostok, del lejano oriente ruso, este año, en septiembre, el 7 o 8, más o menos, si no recuerdo mal, van delegaciones de China, de Japón, de Corea del Sur, va también una delegación alemana, que se salta las sanciones como quiere, y va una delegación, no oficial, de empresarios norteamericanos. Quiero decir que somos los tontos, es decir, de la película, porque los americanos cuando quieren y les conviene se saltan las sanciones. Claro. Yo pensaba en esto de la importancia de Ucrania para Rusia y te quiero preguntar dos cosas. Primero, ¿cómo ves el reacomodo de las alianzas en la zona de Eurasia, digamos? Rusia, la Unión Económica Euroasiática, el rol de China también en ese armado, inclusive de Irán, digamos, ese bloque de Eurasia poderoso que de alguna manera molesta, ¿no?, a las potencias occidentales. ¿Cómo ves eso? Si ves que hay potencia que se pueda proyectar o si hay algún tipo de debilidad lógica de la crisis internacional. Eso por un lado. Y por otro lado, ¿cómo crees que se van a dar los acontecimientos si es que hay alguna hipótesis de las zonas de Donetsk y Lugansk, ¿no?, que también ha sido parte de la crisis entre Ucrania y Rusia y que ya llevan varios años primero de la declaración de la independencia y la guerra civil que hay con las fuerzas, con el ejército ucraniano? Esas dos preguntas. Sí, yo creo lo que preguntas es muy interesante, porque lo que estamos viendo es fundamentalmente una Europa occidental que está en decadencia, pero no está en decadencia desde el Maidán ni desde la crisis de 2008, estamos en decadencia desde la Primera Guerra Mundial. Es decir, si no, imaginémonos la Europa del siglo XIX, Alemania, Francia, Gran Bretaña, que dominaban el mundo colonial. Toda África eran colonias, buena parte de Asia, Latinoamérica eran colonias de otra manera, no directamente, pero indirectamente, dominadas económicamente. Es la gran época del dominio de Europa, que es Europa ahora. De hecho, la Unión Europea es un intento de agrupar a los europeos porque cada vez pintamos menos. Y como Alemania, como Francia, como Gran Bretaña, ya no pintaban nada. Tenían que juntarse. Europa viene en decadencia desde la Primera Guerra Mundial, la Segunda nos remata, y desde entonces ya Europa es el pasado. Europa es tema de historiadores. Yo tengo claro. Como dice un amigo mío, nos vamos a convertir en un museo al aire libre. Pero lo que señalas es muy claro. Lo que hay es una emergencia enorme de Asia. Asia es el continente del siglo XXI. Y Rusia tiene una parte importantísima en Asia, todo lo que es Siberia, y además están surgiendo organizaciones de todo tipo, multirregionales. La más importante, la Organización de Cooperación de Shanghái, que no lo olvidemos, es la organización regional más importante del mundo, porque tiene a Rusia, a China,
además a 4 repúblicas centroasiáticas, Kazajstán, Kirguistán, Tayikistán y Uzbekistán, más la India y Pakistán, como miembros de pleno derecho. Sí, y la posibilidad de más Irán. como tienen miembros observadores, miembros, es decir, claro, no nos extrañe que, por ejemplo, Turquía cada vez mide más hacia Oriente y menos hacia la Unión Europea, porque cada vez sus intereses se vuelcan más hacia allí. Que Irán tenga solicitado entrar como miembro de pleno derecho, y es cuestión de tiempo el que termine entrando. Luego tenemos lo que también señalaba de una manera muy acertada, la Unión Económica Euroasiática, liderada por Rusia, en la que están Kazajstán, Bielorrusia, Kirguistán, Armenia, y que está cada vez colaborando más y digamos, coordinando sus esfuerzos con la famosa One Belt, One Road, es decir, la nueva ruta de la seda china, que es el gran proyecto del siglo, es espectacular. Lo que tienen pensado los chinos, dicho así muy rápidamente, es hacer un gran mercado continental euroasiático integrado, y además la primera fase la tienen planificada desde 2013 que empezaron hasta el 2050, o sea, con una estrategia a muy largo plazo. Ellos saben que esto no se hace en 2 días y es además el gran referente de Xi Jinping, hasta el punto de que hace unos días fue el Congreso del Partido Comunista Chino, el 19 Congreso, y en la Constitución del Partido Comunista se ha integrado la Ruta de la Seda como uno de los puntos de esa Constitución, digamos, del Partido Comunista, y como la gran aportación de Xi Jinping digamos, al Partido Comunista y a su ideología. Con lo cual, esto es un proyecto que va a cambiar el mundo, porque como sabéis, China ya es una potencia mundial. En Latinoamérica, por ejemplo, hablo ahora de memoria, recuerdo que, por ejemplo, China es el primer socio comercial de Brasil. Sí, de Chile también. Es decir, de Chile también, sí, efectivamente, sí. Y cada vez va a tener más presencia. Muchos de los alimentos que estáis refiriendo ahora a Rusia son importaciones que hacen desde Latinoamérica, desde Argentina, desde Chile, desde Ecuador, desde Uruguay, desde todos los sitios. Entonces, China ya es un actor mundial, global, con intereses globales. Y esto va a cambiar, de alguna manera, todo el panorama mundial. Tenemos, por lo tanto, una potencia emergente, que es China, con unos intereses globales, una potencia declinante, que es Estados Unidos, que cada vez actúa de una manera más caótica, y eso lo vemos en la sucesión de guerras que llevan realizando, que cada vez son más, digamos, más improvisadas, por llamarlo de alguna manera, más erráticas, sin un norte claro, ¿no? Y luego tenemos una Rusia que se ha repuesto de los años 90 desastrosos de la época de Yeltsin, de la crisis económica. Y en este juego estamos, y sabiendo que ese juego se juega fundamentalmente en Asia. De ahí que las tres estén maniobrando. En los Estados Unidos, de manera especialmente desastrosa, están perdiendo Oriente Medio. Prácticamente lo tienen casi perdido. Desde Arabia Saudí y Israel. Y poco más. Es decir, a través de una política de guerra permanente que se lanzó a raíz de los atentados del 11 de septiembre de 2001 y que han llevado el caos y el desastre, no lo olvidemos, a Libia, a Ucrania, a Siria, a Irak, y que al final han logrado hacer todo lo contrario que querían, que era fortalecer a su enemigo en la zona, que es Irán. Irán ahora mismo tiene mucho más peso que antes de la guerra. En cuanto al Donbass, que también me preguntabas, yo creo que el Donbass, el Donetsk y Lugansk, se van a quedar por el momento como una especie de conflicto congelado, que se suele llamar. Como pasa con Transnistria en Moldavia, como pasa también en el conflicto de Nagorno-Karabaj entre Azerbaiyán y Armenia. Este tipo de conflictos congelados o semicongelados, porque de vez en cuando hay tensiones, hay tiros y tal, es decir, que no terminan de resolverse porque nadie quiere apostar por una solución clara, ¿no? Y por el momento yo creo que la cosa se va a quedar así, como un conflicto congelado.